Las TIC son primero. Este video no fue hecho con inteligencia artificial. Empezaré diciendo algo fuerte. Aplicar nuevas tecnologías al sistema educativo no es la solución a todos los problemas. Es más, aplicar TICs a una educación pobre en pedagogía te da resultados igual de ineficientes, porque se potencia esa pobreza pedagógica. Esta idea es dura y puede sentirse agresiva, pero es necesario afrontarla, porque llevar tecnologías a la educación está convirtiéndose en una competencia, incluso una moda. De forma que se pierde el objetivo de las TICs en la educación, que es resolver problemas de la actualidad. Ahora haremos un paréntesis para explicar lo que es una educación pobre en pedagogía, pobre en saber pedagógico. Esta es una que también se ha llamado como educación tradicional, pero personalmente este concepto me parece ambiguo, por lo que procederé a aclararlo. Ana Galván nos dice que la educación tradicional ha sido y es represiva y coercitiva en la parte moral, memorística en lo intelectual, discriminatoria y elitista en el plano social, conformista en lo cívico, produciendo así un estudiante pacifista en lo intelectual, no creativo y sin iniciativa. Por lo tanto, esta educación no va apoyada en una pedagogía óptima, y por eso no tendrá una buena didáctica, haciendo del estudiante un ente pasivo, de forma que el estudiante pasa a ser un mueble más dentro de la clase. Se destacan elementos como el enciclopedismo, el magistrocentrismo, la repetición y un sistema lineal establecido. Esto quiere decir que el maestro es quien tiene la información, como si fuese un libro, además de ser él el que impone la velocidad a la que se avanza en los temas, ignorando así los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Todo esto hace que predomine el verbalismo y la pasividad dentro de la clase. Apunta a un problema sistemático. Galván nos dice que la educación debería ofrecer a cada cual no tanto una especialización, sino la capacidad de cambiar de especialidad a lo largo de la existencia y de afrontar los cambios económicos y sociales. Tiene, por lo tanto, la obligación de ser transdisciplinaria. Resumiendo este punto, la educación pobre en saber pedagógico resulta en una pobre didáctica. Esto significa que los métodos de enseñanza que se llevan a la clase no son los adecuados para los estudiantes. Así, se crean estudiantes sumisos, pasivos, sujetos a un saber impuesto e impregnado en la memoria, que crea sujetos homogéneos, eliminando toda diversidad existente en la clase. Con esto cerramos este paréntesis, un poco tedioso, pero necesario para entender lo que viene a continuación. Ahora sí de hablar de las TIC en la educación. Las nuevas tecnologías han impactado la vida de muchas maneras positivas, y el área educativa no es la excepción. Desde blogs, videos, sitios interactivos, aulas virtuales, entre otras cosas que han llegado desde hace relativamente poco tiempo. Por eso se han hecho varios estudios. Por ejemplo, lo bueno, lo malo y lo feo. Una amplia mirada a la adaptación de la tecnología a la educación, de un autor llamado Wladislav Ilin. Vladislav Ilin, hecho en 2020, destaca muchas de estas maravillas. Hay otro estudio de 2013 llamado Implicaciones pedagógicas del uso de las TIC en la educación superior, que habla también de varias estrategias. Ambos estudios son muy diferentes por la distancia de tiempo que se llevan. Obviamente uno de 2013, otro de 2020. Parten desde puntos de vista tecnológicos muy distantes, pero coinciden en un aspecto que uno de los autores expresa de esta manera. Sin trabajar en el cambio que debe darse en el aprendizaje y las competencias que debe lograr el estudiante, se corre el riesgo de repetir el modelo tradicional de educación ya obsoleto apoyado por TICs. Quiere decir que si no se trabaja en las falencias pedagógicas de base y se implementan nuevas tecnologías, se obtendrá la misma educación tradicional pero apoyada por TICs. Es como pasar de leer en físico a leer en PDF, pasar de ser sumiso en clase presencial a ser sumiso en clase virtual, de hacer trampa en el examen sin que el profesor se dé cuenta, a hacer trampa en una computadora sin que el profesor se dé cuenta. En todos estos casos,
replicando las mismas falencias, las mismas fallas del sistema, pero en un entorno digitalizado. Además, hay otros problemas. Y Lin nos dice que es complicado trabajar con nuevas tecnologías porque muchos no tienen las facultades para hacerlo. Él también dice que muchas escuelas aplican malas tecnologías en educación porque malentienden su propósito. Un ejemplo que da es que en una escuela se empezó a enseñar geometría con un software 3D, pero complicaba todo, ralentizando el proceso de aprendizaje y el ritmo de la clase. Al final resultaba mejor usar representaciones físicas de las figuras que enseñaba. Otra cosa que dice es que esto de volverse tecnológicos se ha vuelto una competencia dentro de las instituciones, de forma que muchos invierten en nuevas tecnologías, pero tienen resultados iguales o peores. Sobre esto, Mari Homada, en una charla de TED, pone un ejemplo, donde en una institución hicieron que los estudiantes permanecieran conectados el 90% del tiempo, dejando de lado al profesor. Esto solo hizo que los estudiantes estuvieran peor que como habían empezado el año. Ella resalta la idea de que las nuevas tecnologías no resolverán los problemas de la educación, y si se aplican mal terminarán añadiendo nuevos problemas. Estamos exponiendo muchos problemas y esto tiene un mal aire. Deberíamos rechazar las TICs. ¿Qué estás diciendo? No, las TIC son primero. Las nuevas tecnologías traen nuevas herramientas que deben ser vistas como eso, herramientas. Ellas por sí mismas no resuelven nada, pero en las manos correctas se vuelven ultra útiles. El mismo Lin, que pone muchos problemas, reconoce que como profesor universitario, las nuevas tecnologías le han ayudado mucho. En el mismo texto de antes pone un ejemplo de cómo estas permitieron que una clase que no rendía creara comunidades y pudiera motivarse y avanzar resultados que antes no tenía, a ritmos que antes no llegaba. También Mari Homada cuenta que la escuela que falló anteriormente aplicando nuevas tecnologías cambió de estrategia, dando dinero a maestros para invertir en licencias de software educativos. Le dio $3,000 a cada maestro y ellos invertían en el software que ellos querían, usándolo para su clase. Lograron que la escuela tuviera unos resultados muy buenos, invirtiendo igualmente en TICs pero con la estrategia adecuada. Para concluir este video, cabe decir que el uso de una herramienta es adecuada siempre y cuando sea pertinente para el contexto. De esa forma, es porque el contexto indica si una tecnología es necesaria o no. No debe potenciarse una educación pobre en saber pedagógico con nuevas tecnologías, sino que debe hacerse hincapié en mejorar el saber pedagógico que permite la creación de estrategias didácticas novedosas que puedan usar las nuevas tecnologías y que así se resuelvan muchos problemas de la generación emergente.